Grandes genios e inventos de la humanidad. Durante mucho tiempo, los invidentes han tenido predeterminado su futuro profesional. Hasta el siglo XIX, solo podían dedicarse a la fabricación de cepillos y de cestas. Estaban completamente marginados del mundo de las letras y las ciencias. Para expresar sus pensamientos y conocimientos en papel, a los invidentes les faltaba lo esencial, un código que pudieran leer y escribir. Fue un joven de 16 años el que consiguió cambiar esto, Louis Braille. En 1825 creó el sistema de escritura que actualmente se utiliza en todo el mundo como código de escritura para invidentes. Louis Braille y la escritura para invidentes. Louis Braille nació el 4 de enero de 1809 en Coupvray, cerca de París. Cuando tenía 3 años, se clavó un punzón en el ojo en el taller de armaduras de su padre. La herida se inflamó y la infección le pasó también al ojo sano. Louis fue perdiendo visión poco a poco. A los 5 años era ciego. A pesar de su minusvalía, pudo ir al colegio de su pueblo. Louis aprendió el abecedario y las tablas de multiplicar, pero no sabía el aspecto que tenían ni las letras ni los números. Su profesor se enteró de que en París había un colegio para niños ciegos y además era gratuito. Durante mucho tiempo, apenas nadie había defendido los intereses de los invidentes. En 1749, el escritor francés Denis Diderot dio cuenta de su destino en su Carta sobre los ciegos. En ella proclamó que había que hacer algo de una vez para proporcionar a los invidentes una vida más humana. El llamamiento de Diderot movilizó a toda Francia. El pedagogo Valentin Ahuy fue el primero en actuar. En 1785 fundó en París el primer colegio para invidentes de Europa. Ahuy también creó el primer sistema de escritura para invidentes. La escritura en relieve consistía en marcar grandes letras invertidas con una pluma de hierro sobre papel grueso. Esta escritura pueden leerla y escribirla personas que ven y personas invidentes. Cabe destacar de Ahuy que se negó a crear un código de escritura secreto exclusivo para ciegos por motivos pedagógicos. En 1819, cuando Louis Braille ingresó en el Colegio para Invidentes de París, se estableció allí la escritura de Ahuy. El nuevo director, el doctor Pigné, ordenó incluso la creación de una biblioteca para sus alumnos. Pero solo había un par de docenas de libros, todos ellos con escritura en relieve, y leerlos así resultaba muy complicado. Pero el curioso Louis los devoró todos enseguida. En 1821, el capitán de artillería Charles Barbier de la Serre visitó el colegio parisino. Le presentó al director un código secreto que había creado hacía algunos años. Su código de puntos en relieve permitía que los soldados pudieran leer mensajes en la oscuridad. Barbier creó un sistema de coordenadas de 6 filas y 2 columnas. A cada uno de los 36 sonidos de la lengua francesa le asignó un grupo de 2 a 12 puntos. Los puntos estaban marcados en relieve. Barbier puso su sistema de escritura a disposición del colegio. Pero, aunque a él le resultara fácil distinguir con los ojos un grupo de hasta 12 puntos, a los alumnos les resultaba un poco más difícil hacerlo con las puntas de los dedos.
Cuando empezaron a modificar su sistema, Barbier se indignó. Y ofendido, se marchó. Louis se acordó entonces del dado especial que le había fabricado su padre hacía algunos años. Tenía los lados algo hundidos y cada uno tenía un máximo de 6 puntos. Louis identificaba enseguida ese pequeño número de puntos con las yemas de los dedos. Con ese recuerdo, se dedicó en cuerpo y alma a reinventar el sistema de escritura de Barbier. Después de 2 años lo terminó. El sistema de Braille se componía, como su dado, de un máximo de 6 puntos por matriz, para que pudieran reconocerse fácilmente con las yemas de los dedos. Los puntos se agrupaban en 2 columnas, con 3 filas cada una. Un sistema de variables que permitía numerosas combinaciones. Cada símbolo se formaba con una combinación distinta de puntos. Louis decidió representar las letras del alfabeto en lugar de los sonidos. Su código de escritura tenía que orientarle en el lenguaje escrito, no en el hablado. Con la utilización de puntos, Louis había creado un sistema muy fácil de memorizar. Para las letras desde la A a la J se usan solo los 4 puntos de arriba. Desde la K a la T se usan combinaciones con el punto de abajo a la izquierda. Y para el resto de las letras, combinaciones que incluían el punto de abajo a la derecha. Louis representó las cifras del 0 al 9 con una matriz previa y las combinaciones de puntos correspondientes a las letras de la A a la J. Como todos los puntos pueden ponerse o quitarse, se pueden crear un total de 64 combinaciones, suficientes para el alfabeto y muchos caracteres especiales franceses. Louis le presentó su código de escritura al director. Estaba más que claro. Con el código que había creado a escondidas de su profesor, Braille, de 16 años, había revolucionado el mundo de los invidentes. Pero Louis tenía más que ofrecer. Con la ayuda de su padre, había creado también un utensilio para escribir y su correspondiente soporte. Con los inventos de Braille, los invidentes no solo podían leer, sino también escribir. Henri était paresseux. Un instant, s'il te plaît. El director Pigné estaba emocionado. Gracias a su compromiso incansable, el sistema de Louis Braille se pudo dar a conocer. Pero aún pasarían muchos años hasta que el mundo de los videntes reconociera el código Braille. Su principal objeción: solo los videntes con una formación especial podrían leer ese código, y eso marginaría todavía más a los invidentes. Maintenant, Abel, là, on continue. Lentamente se fue demostrando que los invidentes solo podían leer y escribir con rapidez con el código Braille. Bien appuyé. Vers le côté. En 1854, 2 años después de la muerte de Braille, su código se reconoció oficialmente en Francia como el sistema de escritura para invidentes. Montre. Encore une fois. Poco después, se fabricaron a mano los primeros libros escritos en código Braille. Entre los ciegos no tardó en correrse la voz. Quien domine el código Braille tendrá acceso a los libros. En 1878, en un congreso en París, el código Braille se estableció como Sistema Internacional de Escritura para Invidentes. Un año después, se constituyó la Unión de Invidentes de Alemania. Se agregaron entonces al Braille, en lengua alemana, las matrices para la W que no está en el alfabeto francés, las vocales con diéresis, A, O, U y la SW. Paralelamente, técnicos e investigadores empezaron a interesarse por la escritura de puntos.
A finales del siglo XIX salieron al mercado las primeras máquinas de escribir braille. En la misma época, el berlinés Oskar Piëch inventó una plancha mecanizada para la impresión en escritura braille. Pero el tamaño de las matrices de puntos, que no podían reducirse para no impedir su reconocimiento, producía unos elevados costes de material. La solución llegó a mediados del siglo XX con la taquigrafía. Permitía reducir el tamaño de las matrices casi un 50%. Un ahorro considerable, a pesar de que siguió sin poder reducirse el enorme volumen de las grandes obras. El bestseller, El Señor de los Anillos, es en braille una placentera lectura de 15 tomos. Para la publicación de un libro para invidentes, se escanea el texto y un software especial lo traduce al braille. Después de esto, un corrector vidente y otro invidente revisan todo el texto. In Richtung Straße und denkt, wenn das mit Absicht getan hätte, was? Luego se marca el texto con la plancha mecanizada en la placa de impresión. Finalmente, la placa pasa a la imprenta que marca las matrices sobre el papel. Al acabar, ya se pueden unir las hojas impresas. Überschriften und 115 Links. Link zum Inhalt. Die Überschrift Dossier Archiv. Überschrift elektrisiert das Netz. En la actualidad, los invidentes también pueden usar el braille en su ordenador. Con el teclado braille pueden escribir textos y con las líneas braille pueden leerlos. En las líneas braille hay 6 clavijas por cada celda que suben de acuerdo a las combinaciones de puntos. Al acabar la línea, se vuelven a bajar todas las clavijas. Hoy en día utilizan la escritura braille invidentes de todo el mundo en cientos de idiomas distintos. Pero Braille no llegó a disfrutar del auge de su código de escritura. Sin embargo, pudo enseñárselo a muchos alumnos del colegio parisino como profesor adjunto. Y puesto que tenía formación de organista, creó también su escritura de notas musicales. Con ello, abrió a los invidentes de todo el mundo un nuevo campo profesional, para el que muchos de ellos tienen verdadero talento: la música. En 1852, Louis Braille murió en París a la edad de 43 años como consecuencia de una tuberculosis que arrastró durante años. Lo enterraron en su pueblo natal, Coupvray. En 1952, 100 años después, se trasladaron sus restos con grandes honores al Panteón de París, donde descansan ya para siempre. Y conocimientos en papel, a los invidentes les faltaba lo esencial: un código que pudieran leer y escribir. Fue un joven de 16 años el que consiguió cambiar esto: Louis Braille. En 1825 creó el sistema de escritura que actualmente se utiliza en todo el mundo como código de escritura para invidentes. Louis Braille y la escritura para invidentes. Durante mucho tiempo,
Apenas nadie había defendido los intereses de los invidentes. En 1749, el escritor francés Denis Diderot dio cuenta de su destino en su Carta sobre los ciegos. En ella proclamó que había que hacer algo de una vez para proporcionar a los invidentes una vida más humana. El llamamiento de Diderot movilizó a todos. A pesar de su minusvalía, pudo ir al colegio de su pueblo. Luis aprendió el abecedario y las tablas de multiplicar, pero no sabía el aspecto que tenían ni las letras ni los números. Su profesor se enteró de que en París había un colegio para niños ciegos y además era gratuito. Louis Braille nació el 4 de enero de 1809 en Coupvray, cerca de París. Cuando tenía 3 años, se clavó un punzón en el ojo en el taller de armaduras de su padre. La herida se inflamó y la infección le pasó también al ojo sano. Luis fue perdiendo visión poco a poco. A los 5 años era ciego. Grandes genios e inventos de la humanidad. Durante mucho tiempo, los invidentes han tenido predeterminado su futuro profesional. Hasta el siglo XIX, solo podían dedicarse a la fabricación de cepillos y de cestas. Estaban completamente marginados del mundo de las letras y las ciencias. Para expresar sus pensamientos,